vamos a hacer es determinar cómo se elige la caja general de protección dentro de la instalación de enlace. En este caso vamos a especificar la caja general de protección. Veremos que hay unas posibilidades diferentes un poquito más adelante en la siguiente parte del vídeo. Lo que tenemos aquí puesto, esta elección viene determinada por la Instrucción Técnica Complementaria de Baja Tensión, la 13, del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y lo que tenemos aquí puesto en los esquemas son tres esquemas básicos de cuáles son la forma más habitual que tenemos de colocar esa caja general de protección dentro de la instalación de enlace. En la parte izquierda lo que tenemos sería que disponemos de una red de baja tensión aérea en fachada, en este caso, y tendríamos una derivación a través de una cometida para que iría a la caja general de protección. Esta caja general de protección estaría en la fachada del edificio, ya sea directamente atornillada a la fachada, sobresaliendo, o metida dentro de un nicho o mechinal que podría estar empotrada. O sea, nos da esas dos opciones aquí la caja general de protección. Recordamos que esa caja general de protección es simplemente el elemento fusible que protege la instalación de enlace. Y la salida de esa caja general de protección iría la LGA, la línea general de alimentación, que iría a conectar esos fusibles de protección de la instalación de enlace a la centralización de contadores. Vale, esta es la red aérea que tendríamos. Luego, si tuviéramos una red subterránea, como tenemos aquí, tenemos el nivel de suelo y tendríamos una red también de baja tensión, pero en este caso subterránea, y otro de los sistemas que se utiliza es si ha sido planificado, esta caja ha sido planificada con el tiempo y se ha hecho antes de la obra. ¿Qué es lo que tendríamos? Lo que tendríamos es que sabemos que en un momento determinado va a tener que salir para alimentar un bloque de edificios, una nave industrial, etcétera, con lo cual ya está preparada la entrada y salida del cable a través de una caja de seccionamiento. Esa caja de seccionamiento sería una conexión directa a la CGP, que sería la parte superior, y de esa CGP a una LGA. Esto ya se hace en obra, o sea que cuando se está haciendo la zanja para meter el cable, ya ponemos todos los elementos necesarios para poner esos dos elementos, la caja de seccionamiento y la CGP. Normalmente este tipo de elementos van o en un monolito o van empotrados en la fachada del edificio, con lo cual ya tendríamos esa salida. Esto se llama una derivación en paso. Y otra posibilidad que es un poquito más rara, pero que también se puede utilizar, es que hemos hecho un bloque de edificios que tenemos que alimentar, pero después de haber pasado la línea subterránea y ya estar enterrada. Con lo cual lo que se hace es una cosa similar a la aérea. Se hace una derivación, con unos conectores también muy similares, lo que pasa es que para subterránea. Entonces tenemos la red de baja tensión, que pasa directamente. Esos conectores de derivación sacaríamos una cometida, en este caso que diría parte subterránea o parte empotrada en pared, y hacia una CGP también en la fachada, normalmente empotrada, con lo cual sacaríamos la LGA por la parte superior. Estas serían las posibilidades que tendríamos de montaje de esa CGP, que lo que vamos a ver ahora es qué posibilidades tenemos de no solo utilizar una CGP, sino utilizar dos, o utilizar otros elementos con las CPM o las BTVC. Habíamos comentado que la CGP tiene posibilidad incluso de utilizar dos, si es necesario, utilizar dos CGPs. Nos dan la opción de poder utilizar el reglamento, poder utilizar hasta dos CGPs unidas, individuales. Este sería el caso que tenemos aquí, posibilidad de usar dos CGPs. En este caso le denominamos CGP1, CGP2, cada una tendría su cometida y cada una sacaría una LGA diferente. Pero podrían estar físicamente muy juntas, no están unidas físicamente, pero muy juntas. La problemática que tenemos es que tenemos dos acometidas para dos LGAs, o sea, he necesitado ampliar, no puedo tener la misma acometida, lo utilizo. Y otra opción que nos da también la forma de montaje de la CGP es utilizar una CGP doble ya, pero ya hecha en la caja para que sea preparado para que haya dos en el interior. O sea, está ya hecho el puente, con lo cual esa caja ya te permite una sola entrada, permite una sola cometida y dos LGA de salida. Aquí lo he dibujado en la parte inferior, pero ahí, dependiendo de las CGPs que utilicemos, pueden salir las LGAs por la parte superior, etc. O sea, tiene varias posibilidades. Esto lo he puesto como red aérea, pero también tendríamos la posibilidad de red subterránea. Las CGPs dobles, que lo tenemos ya en algún vídeo y lo pondremos en este vídeo como un enlace para poder ver qué es una CGP, qué es, y los esquemas de CGP, tanto de CGPs únicas como CGPs dobles, las dobles serían la CGP11, la 12 y la 14, los esquemas internos. Y el resto de CGPs, que las habituales son la 7 y la 9, que hay algunas más, ¿de acuerdo? Lo veríamos en otros vídeos para ver esto. Si tenemos que instalar más de dos CGPs, ya no podemos utilizar CGP, ya no nos permite el reglamento colocar una tercera o tener una triple, ¿de acuerdo? Pasaríamos a otro elemento que lo vamos a ver ahora un momentito, que es una BTVC. Bueno, lo que estamos comentando, en el momento en el cual necesitamos por potencia, que lo veremos más adelante, la potencia necesaria para cada caja, en el momento que necesitamos más de dos cajas, no se puede colocar CGPs. Se utilizan esto que vemos aquí, aunque son los elementos individuales y la estructura del armazón que lo mantiene. Esto vendría dentro de un armario,
¿de acuerdo? Un armario metálico, de poliéster, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que utilizar las BTVC, ¿vale? Es un acrónimo de base tripolar vertical cerrada. Con lo cual, lo que vamos a ver ahora claramente en una imagen es que cada una de estas columnas es una CGP entera. O sea, cada columna, con lo que podemos ver que hay 3 huecos donde irían 3 fusibles, con lo cual es simplemente las cajas de protección, los fusibles están en horizontal y en la cambio la BTVC se colocan en vertical. Eso supone que 2 CGP sería solo este tamaño, con lo cual reducimos mucho el tamaño porque no vamos a ir poniendo cajas hasta extenderlo todo en horizontal, y en cambio aquí, por ejemplo, tenemos 6 BTVC. Esas 6 BTVC puestas en cajas sería un tamaño descomunal, en cambio puesta de esta forma es un armario normal y un tamaño aceptable para poder incluso poner un monolito empotrado como queramos. Visto en imágenes reales, aquí tenemos un armario de poliéster con 4 BTVCs colocadas. En este caso este es más pequeño y solo hay una BTVC. Las conexiones serían por estas pletinas y hay un vídeo donde lo veremos específicamente estas BTVC, cómo funcionan y cómo se conectan directamente. Si las queremos ver sueltas, serían así, tal como aparecen aquí, ¿de acuerdo? Que tendríamos las 3 posiciones, esta es la parte trasera y la parte delantera, ¿de acuerdo? Y abierta los 3 fusibles. Cada uno sería la L1, L2, L3 y la parte inferior estaría en neutro. Y una conexión si necesitáramos a tierra. ¿De acuerdo? Que se pueden sacar esas columnas verticales, esas bases tripolares verticales se pueden sacar y instalar las que necesitemos, 4, 6, las que sean necesarias. Bien, cuando ya hemos visto qué elementos podemos utilizar en la CGP, vamos a pasar ya directamente a cómo elegir esa caja y qué valores tiene que cumplir. Bueno, vamos a ir calculando punto a punto. Lo primero que tenemos que determinar cuando vamos a calcular esa CGP o determinarla o saber qué tipo de CGP vamos a utilizar es el tipo de instalación. Nos tienen que informar de cómo tenemos que instalar esa CGP, porque ese tipo de instalación nos determina qué caja utilizar, qué formato, cómo va a estar montada. Lo primero nos tienen que indicar si la alimentación va a ser aérea o subterránea. No es lo mismo que tengamos una alimentación por la parte superior que por la parte inferior, ¿de acuerdo? Y luego nos tiene que decir también si es monofásica o trifásica, aunque realmente las monofásicas hay pocas cajas, ya lo veremos que en los tipos de esquemas hay muy poquitas cajas de monofásica, lo habitual es que sea trifásica, pero no tienen que decir, para saber el tipo de esquema que vamos a utilizar. ¿Qué es lo más importante cuando vayamos a determinar esa CGP? El tipo de esquema. Primero, ¿dónde estará? ¿En la fachada? ¿Va a estar en la fachada? ¿Hacia afuera o empotrada en ella? Eso nos limita bastante las cosas, porque primero, si está en la fachada, o sea, está simplemente atornillada a la fachada, nos obliga a que la acometida y la LGA tengan que entrar por abajo. ¿Por qué tienen que entrar por abajo? Pues para que no entre, porque si estuviera por la parte superior entraría la humedad dentro de la caja y tendríamos problemas, con lo cual siempre tiene que entrar por la parte de abajo. Y siempre la acometida tiene que dar una curva, que lo veremos en montaje, un codo vierteaguas para que no entre la humedad dentro de la caja. Y la salida de la LGA también tiene que ir por la parte inferior. O sea, si ya está en fachada directamente atornillada, siempre todo entradas y salidas por la parte inferior. En cambio, si está empotrada, si está metido entre un nicho tapado, nos permite, lo habitual es que entre por la parte inferior, la acometida, pero la LGA puede salir por la parte superior, nos da ya mucha más libertad. Cuidado, yo en este tipo de instalaciones en empotrada puedo utilizar una caja específica de fachada, la puedo utilizar, lo que no puedes hacer al revés, lo que no puedo hacer, o sea, también lo puedo hacer, pero es desperdiciarlo, ¿de acuerdo? Pero este tipo de LGA por la parte superior no lo puedo utilizar directamente atornillada a fachada, o sea, esta sí que la puedo meter aquí, esta no la puedo utilizar aquí, ¿de acuerdo? Los que utilizan empotrados con la LGA hacia arriba no puede estar en fachada para que entre la humedad. Vale, lo que decíamos aquí, la empotrada, la acometida siempre por abajo y la LGA puede ser abajo o arriba. Y luego, también, es simple o doble, lo que hemos comentado antes. Hay cajas que ya son dobles, que tenemos el 11, 12 y 14. Hay que saberlo, porque eso es un esquema diferente. ¿Cómo se sabe si es simple o doble? Por potencia. Lo vamos a ver más adelante, pero cada caja tiene una potencia máxima de 160 kilovatios. Cuando yo sé la potencia que voy a instalar en o que tengo que montar o que alimentar en mi instalación, yo divido por 160 kilovatios y sacaré cuántas cajas necesito. Si es menor de 160, una caja. Si estoy entre 160 y 320, 2 cajas. Si estoy por encima de 320 ya no puedo utilizar cajas y utilizar el BTVC, que siempre las entradas van a ser por la parte inferior y la salida pueden tener por la parte superior empotrado o en monolito. Y luego, con todos estos datos, sacaré el esquema interno de las cajas. Ya lo tenemos en un vídeo, que hemos dicho que lo vamos a ver, que nos explica los esquemas internos de cada una de esas cajas, porque es uno de los determinantes, de los valores determinantes que vamos a dar para saber qué caja tenemos que comprar inicialmente. Los esquemas más utilizados en cajas únicas es el esquema 7 y 9. Y en dobles, pues bueno, eso ya es más relativo, pues el 11, el 12, el 14, dependiendo si es subterráneo. Y eso es el primer dato que tenemos que tener en cuenta para trabajar. El segundo dato que tenemos que tener en cuenta es la tensión de trabajo de la caja.
Si esa caja va a trabajar a 400 voltios en trifásica. A ver, todos los fabricantes ya te dan esa caja preparada para más de 400 voltios, para 440, con lo cual simplemente hay que asegurarse que la caja que has comprado, que vas a comprar, aguanta esa tensión de funcionamiento. Y lo tercero que tenemos exactamente sería lo de la potencia. Sacar la potencia que vamos a controlar, que es lo que decimos aquí. O sea, simplemente decir, pues si mi bloque de viviendas me ha dicho que va a tener 200 kilovatios, pues yo dividiría 200 kilovatios por 160 y me daría 1 y pico. Ese 1 y pico supone subir a 2. Si me dice que la potencia del edificio son 80 y dividido por 160 me da 0,5. Pues ese 0,5 supone subir a 1. O sea, esa sería la forma de determinar si tengo una caja simple o una caja doble. ¿Que me da más por encima de 2? VTVC. No hay ninguna otra posibilidad. Y cuando ya tengo todo eso elegido, ya sabría qué tipo de esquema, ya sabría qué caja elegir, y lo que necesitaría lo siguiente es saber la intensidad que va a circular por la caja o por la caja doble. Teníamos que saber esa intensidad para determinar, dentro de los fabricantes que hay, qué caja coger, qué tipo de fusible colocar en el interior. Bueno, vamos a ir viendo esos apartados uno por uno. Bueno, aquí tenemos los puntos a seguir. Lo que hemos estado comentando en el punto primero, que es el que más me interesaba para saber el tipo de esquema. Hay tres cosas: el tipo de instalación, aérea subterránea, monofásica, trifásica, la tensión de la caja, que ya casi prácticamente es un trámite porque ya los fabricantes ya te hacen la caja para aguantar trifásica, cuando cogemos una caja trifásica, pero va a hacer para aguantar esos 400 voltios. Y la potencia de la caja. La potencia de la caja lo que nos va a determinar si va a haber una caja simple o una caja doble, o vamos a necesitar pasar a VTVC. Cuando tenemos todo eso, habremos sacado el tipo de esquema que vamos a utilizar. Y después, que habrá varias opciones. Hay veces que nos da opciones de utilizar varias posibilidades que serían correctas todas. Lo que no podemos hacer es utilizar elegir un tipo de esquema que es incorrecto por humedad, por cantidad de potencia, etc. Después, la intensidad que circula. Cuidado, la intensidad que circula es la máxima intensidad que va a circular en la instalación. Si hemos decidido que mi instalación del bloque de viviendas va a llevar 200 kilovatios y eso supone que va a dar, me meto una determinada intensidad, me toca asegurar que mi caja aguanta esa intensidad. La caja, no los fusibles. Por eso pongo, ojo, no de los fusibles, que eso es otro tema. Tenemos que decidirlos y calcularlos. No, estamos hablando de qué intensidad aguanta la caja. Esa intensidad, ¿por qué es importante? Porque la caja tendrá un tamaño mayor, más pequeño, dependiendo de la intensidad, porque eso supone el cable más grande y necesitamos conectores de tornillería de apriete más grandes. Con lo cual, si yo en mi caja digo que va a ir 200 amperios, tendré que comprar una caja para 200 amperios. O de 250. Hay diversos tipos de cajas que vamos a ver en una tabla ahora. Entonces, yo no puedo coger una caja de 100 amperios que está preparada para que puedan entrar hasta 100 amperios para cuando una que va a 160. ¿De acuerdo? Tengo que ir, cuando voy a comprarla o determinar qué tipo de caja voy a elegir, no puede ser inferior. Pero no los fusibles, la caja, qué tamaño tiene, qué conectores tiene, etc. Y por último, otro elemento que también es bastante rápido de hacer, la intensidad de cortocircuito. Si la distribuidora nos ha dado la intensidad de cortocircuito que puede llegar ahí, o la hemos calculado como habíamos hecho en el caso de la cometida, tenemos que ver que esa intensidad de cortocircuito la aguanta la caja y la aguantan los fusibles. Y exactamente es un paso parecido al de la tensión, porque normalmente ya te hacen las cajas perfectamente para una determinada intensidad, ya sabes más o menos qué intensidad de cortocircuito va a haber, y es un paso prácticamente ya simplemente de comprobarlo, no hay nada más que hacer. Con esto ya tendríamos determinado cómo se abre esa caja y los datos para ir a pedirla. Aquí nos saltamos un paso, no sacamos los fusibles, perdón, no sacamos los fusibles que hay dentro, los sacaremos después, porque tenemos que hacer una serie de cálculos, pero para eso necesitamos conocer el elemento siguiente, la línea general de alimentación. Hasta que no sé la línea general de alimentación y su sección, no puedo volver atrás para sacar el fusible que la protege. Con lo cual aquí simplemente lo que vamos a sacar es tipo de caja, esquema, si es 1 o 2, y qué intensidad circula para la caja. Y con esos datos ya tenemos una tabla básica de qué podemos utilizar dentro de esa caja. Lo vamos a ver ahora directamente con un ejemplo para que se vea más rápidamente y lo fácil que es calcular. Vamos a calcular este primer ejemplo que tenemos aquí. Nos dice que va a ser una red aérea trifásica y que vamos a poner la caja o las cajas atornilladas en la fachada directamente. Y nos dice una potencia de 120 kilovatios con un coseno de phi de 0,85. Vale, tal como nos ha informado, cuando va a ser atornillada en fachada, ya hemos dicho que no nos queda más remedio que la entrada de la cometida y la salida de la energía sea la parte inferior, para que no entre humedades. Con lo cual, dentro de los esquemas que podemos utilizar, solo hay dos que podemos utilizar aquí directamente, que son los que vemos aquí. Lo he puesto con una caja sencillita. Tenemos la CGP7, en la cual entraría la cometida por la parte inferior y saldría la LGA por la parte inferior, y la CGP9, que la cometida iría por la parte inferior y la LGA saldría por la parte superior. Esta no la podemos utilizar.
¿Por qué? Porque si está atornillada la fachada, esta salida de EGA tendríamos un problema de humedades en la entrada, con lo cual nos tenemos que quedar con la CGP 7. En el caso de que solo tenga una caja, vamos a comprobarlo. ¿Cuántas cajas tengo que determinar? Pues el número de cajas, la fórmula es muy sencilla, sería directamente la potencia que me han dado partido por 160 kilovatios. Con lo cual tendríamos 120 kilovatios partido por 160 kilovatios y nos va a dar un valor, ya sabemos que nos va a dar inferior a 1, nos da 0,75, con lo cual esto nos lleva a una caja, simplemente. En este caso ya tenemos que es una caja trifásica y que encima tiene que ser CGP 7. Y tenemos que ver ahora el otro dato, que es qué intensidad de la caja, no de los fusibles. La intensidad de la caja la calcularé, como nos da en la potencia y el coseno, utilizo la fórmula de la potencia activa para sacar qué intensidad máxima va a pedir esa instalación, que sería potencia activa partido por raíz de 3 por tensión por coseno de phi, con lo cual sería los 120.000 vatios de mi instalación, partido por raíz de 3 por los 400 voltios y por el coseno que hemos dicho que es 0,85. Esto nos va a dar la intensidad máxima que nos podría solicitar mi instalación. Vamos a hacerlo por 0,85 y nos da que pueden ir como máximo 203,77 amperios. Entonces, de aquí, tengo que ir a la tabla que tenemos en los apuntes, o bueno, a cualquier fabricante, una tabla que nos indica cuál es la potencia, perdón, cuál es la intensidad de las cajas que se comercializan más habitualmente. En este caso, ya vamos a tener que ir a una potencia de una caja de 250 amperios, porque lo vamos a hacer en pequeñito ahora para que lo veamos. Esa caja, hay un pequeño resumen de las instalaciones más utilizadas. En este caso, la caja tendría que ser de 250 amperios. Y nos indica, esta caja, vamos a ver ese resumen, que lo vamos a sacar de varios libros o de fabricantes, nos indica que la caja de 250 amperios, el tamaño de los cartuchos fusibles sería el 1, o sea, los fusibles serían NH1, que podemos utilizarlo. Eso no quiere decir que no tengamos de otros, o sea, que podemos utilizar otros. Los calibres de fusibles posibles serían de 80, 100, 125, 160, 200, 250, que habitualmente se utilizan conductores de 150 milímetros. Ya digo que es una tabla orientativa, eso no quiere decir que no utilicemos luego cable de 95, si se puede. Y la potencia orientativa estaría sobre 120-125 kilovatios. Esto ya nos marca también los conectores de apriete que tenemos que utilizar, que permitan hasta esta sección inicialmente. Con lo cual es un dato genérico de la intensidad de la caja. Cuando tenemos todo esto, hay que denominar la caja y comprarla. ¿Cómo se denominan las cajas? Las cajas siempre se coloca la denominación, se pone CGP en mayúsculas, el primer número que ponemos es el esquema, en este caso hemos decidido que son 7, guión, y el siguiente número que ponemos es la intensidad de la caja, hemos decidido que sea de 250 amperios. Bien, y cuando tenemos aquí, se pone unas letras al final, porque actualmente todas las cajas que se venden son de tipo BUC, base unipolar cerrada, que es el sistema que ya hemos explicado en las cajas de las CGPs, que hemos explicado en el apunte, en el vídeo de teoría, que se utiliza para poder extraer el fusible sin necesidad de utilizar un extractor y llevar el guante de seguridad. Entonces, habitualmente nos aparecerá estas siglas detrás. Ese BUC, que son base unipolar cerrada, que es lo que se utiliza actualmente. Y aquí acabamos ya de identificar esa caja que vamos a utilizar en este montaje concreto. Y ahora vamos a ver otro ejemplo con una caja doble. Vemos el ejemplo 2. Tenemos una red, nos indica que es una red subterránea trifásica, que va a estar la caja empotrada en una fachada, que va a ser una derivación en paso de una red subterránea y que tiene una potencia de 200 kilovatios con un coseno de phi de 0,9. Y primero, vamos a solucionar el primer tema. Vamos a ver cuántas cajas necesitamos. Pues el número de cajas será, como ya hemos indicado, los 200 kilovatios que tenemos en la instalación, partido por 160 kilovatios. Ya lo vemos, nos va a dar más de uno, lógicamente, pero lo vamos a hacer. Sería 1,25. Ese 1,25 nos supondrían dos cajas, con lo cual necesito o dos cajas simples, o sea, colocar dos cajas simples una pegada a otra, que es un jaleo porque tenemos que hacer dos salidas de la red subterránea, es un jaleo, o una caja doble, con lo cual vamos a utilizar cajas dobles en la instalación. Y luego nos indican que tiene que ser en paso y empotrada. Vale,
Si es una caja doble vamos a tener dos LGAs, obligatoriamente, va a tener que salir dos LGAs, ¿vale? Vamos a ver aquí montajes que tenemos de redes subterráneas. Aquí tenemos el CGP11, la 12, la 14 y la 10. Vamos a ir descartando. Vemos la 14. La 14 entra en paso, porque ves la red de baja tensión, no hay acometida, es la red de baja tensión que está enterrada, entra y sale otra vez, ¿vale? Para llegar a otro usuario. Y la LGA sale por abajo. Pero hay una sola, con lo cual no es una caja doble, es una caja simple. Esta no nos serviría la CGP14. Luego tenemos la CGP10, que es la misma, lo único que pasa es que la LGA1, que antes salía por la parte inferior, sale por la parte superior. No tengo dos LGAs, no tengo dos cajas, tampoco me sirve la CGP10. La única que tiene dos LGAs son la 11 y la 12, que son las dobles. Entonces, ¿cuál me interesa? Bueno, está empotrada y nos dice que está en paso. Vemos que aquí en la 11 está en paso, entra la red de baja y sale otra red de baja, y salen las dos LGAs por la parte superior. La CGP12 vemos que entra una acometida y salen dos LGAs. Esto, una acometida, es el sistema que hemos dicho antes, que ya está una red subterránea enterrada, entonces se tiene que cavar, conectar los conectores de derivación y sacar solo una acometida. Pero no nos dicen eso, sino que ya está en paso, con lo cual este tampoco se puede utilizar. Con lo cual está claro que la que nos hemos quedado es con la CGP11, que además se puede instalar porque las LGAs salen en la parte superior, pero está empotrada. Con lo cual ya tenemos el tipo de caja, que es una CGP11. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando tenemos la CGP11, lo que tenemos que tener en cuenta es qué intensidad aguanta la caja. Pues tenemos que sacar la intensidad de la caja. Claro, aquí tenemos un problema, atentos, porque es una caja doble. O sabemos que vamos a alimentar cada caja, qué parte de potencia de la instalación va a alimentar, que es una de las posibilidades, o sea, quiere decir que yo sé que son 200 kilovatios, una va a alimentar 120 y la otra 80, con lo cual sacaríamos dos intensidades, ¿de acuerdo? O directamente no lo sé y hago mitad y mitad. Pero eso, claro, hay que saberlo inicialmente. Yo cuando lo pongo en los exámenes y en los trabajos, muchas veces digo que indiquemos mitad y mitad, porque la caja sea más sencilla de calcular, y otras veces digo, pues calcular una con 120 y otra con 80, para saber cuál sería la máxima de la caja. En verdad solo calcularíamos la más grande porque esa no determinaría ya el tamaño de la caja, y la otra, que es un poquito más pequeño, si 80 kilovatios, bueno, estaría dentro de la anterior. Bien, en este caso vamos a hacerlo a lo sencillo. Vamos a poner mitad y mitad de cada caja. Vale, yo lo que hago es calcular primero la intensidad total y la divido para 2, que es más sencillo, porque tengo 200.000 vatios, raíz de 3, 400 voltios y 0,9. Con lo cual, esta es la intensidad total que va a entrar en la caja, que va a entrar por la red, pero se va a dividir en dos LGAs, con lo cual se dividiría por la mitad. Vale, ponemos raíz de 3 por 400 y por 0,9. Y me da 320,75 amperios. Si yo la divido por la mitad, la intensidad 1 y la intensidad 2, en este caso divido para 2 y me quedaría que serían unos 160,375 amperios cada una. ¿Esto qué supondría? Supondría que dentro de la tabla que vamos a ver dentro de un momento, tengo que utilizar una tabla de, una intensidad de 200 amperios, porque hay unas cajas de 160, pero no llegamos, pues nos pasamos un poco. Pues la caja tendría que ser de 200 amperios. Para las dos. ¿Eso cómo se hace en la denominación? Pues lo vamos a ver. Ahora, en la denominación de la caja que tengo que pedir sería una CGP, en este caso hemos dicho que sea una 11, sería 200 amperios barra 200 amperios y buco. Esta es la denominación que tendríamos que pedir de caja. CGP 11, 200, 200. Quiere decir que cada LGA y cada sistema de fusibles que vamos a colocar, porque pondríamos 6, tiene que aguantar esos 200 amperios. Inicialmente porque puede pasar. Otra cosa es el fusible que coloquemos, que eso es diferente. Hasta 200 amperios la tenemos que poner en la caja, inicialmente. Bien, aquí queda bastante claro cómo utilizar esos esquemas, cómo trabajar, cuál elegir, cómo hallar la denominación, sin tener en cuenta el fusible. Y por último, lo que vamos a ver es esa pequeña tabla que utilizo yo, y para los trabajos, de datos genéricos de fabricantes para ver qué tipo de cajas hay, que podemos utilizar la de cualquier fabricante. Esta es genérica, o sea, es de un fabricante concreto, pero podemos ir a Caos, Pinazo, diferentes que nos dirán ese tipo de valores normalizados para poder comprarlos. Pues aquí tenemos la tabla que estamos utilizando. Ya comento que es una tabla genérica de fabricantes, que podemos utilizar otras diferentes y que depende de cada fabricante, a lo mejor cambia algunos datos. Inicialmente,
¿Qué es lo que tenemos? La intensidad nominal de la caja. Ya las hemos sacado, ya hemos visto cómo se saca. Hay cajas de 100, de 160, 250 y luego hay cajas de 400 y 630. Luego analiza el tamaño de cartuchos fusibles. Cuando veamos el vídeo de teoría sobre cómo son los fusibles que tenemos que utilizar dentro de las CGPs, ¿vale? Su denominación son fusibles de cuchilla, su denominación es NH, y luego viene una numeración. Los más pequeños son los NH00, que llegan hasta esos 100 amperios. Algunos fabricantes, los 00, te llegan a más, a 160. Los 0, que llegarían hasta 160 a 200. El 1, que puede llegar hasta 250. Y luego ya los 2, 3, ya estamos hablando de 400 y 630. Luego nos marca los cartuchos fusibles, quiere decir que la caja puede ser de 100 amperios, pero yo puedo meter fusibles de 25, 35, 40 hasta 100. La caja de 160 puedo meter hasta 160, así sucesivamente. O sea, no quiere decir que la caja sea de una intensidad, el fusible puede ser de menos. Por ejemplo, la caja doble que hemos calculado antes, como dividimos por la mitad, la caja puedo coger de 250 y ser fusilere luego de 160. Y por último, la sección máxima de conductor que ya podemos conectar, porque eso nos determina el conector de apriete de tornillería que se utiliza para ver la sección máxima que podemos utilizar. Todo eso sin haber utilizado un terminal final. Si es un terminal, es de atornillar y de enroscar. Y la potencia orientativa de cada una de esas cajas. Esta es la tabla que hemos utilizado para determinar esa denominación de la caja que vamos a tener, sin tener en cuenta todavía los fusibles a colocar.